Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes. Les pido una disculpa porque no he podido sacar videos en los últimos 2 días, más que nada porque tuve compromisos familiares y luego ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero ha llovido mucho y entonces estuvo yendo la luz en casa y entonces me estuvo fallando el internet, pero aquí estamos y voy a abrir este video con las tendencias del día de hoy, 30 de septiembre en Twitter. Tenemos como una de nuestras principales tendencias al Jungkook. Felicidades Jimin, are you sure? Y es que hoy les traigo unas notas tan bonitas. Me voy a ir corriendo ahora sí a mi feed, pero quería que ustedes vieran esto y lo constataran conmigo, porque de lo que se está hablando este día es de Jimin y de Jungkook. Ya que llegamos aquí a mi cuenta, sí, dice: señor, recuerda que yo también soy tu hija. ¿Y qué pasó, hambre? Tenemos estas imágenes súper sensualosísimas de nuestro Jimin bailando, y es que ya en Corea es el mes de Jimin y tenemos noticias respecto a los festejos que van a ver por ahí. De hecho, ya empezamos. En Corea ya es octubre y estamos a nada del cumpleaños de Jimin y del regreso de Hobby. ¡Brava! Va a ser este año, octubre va a ser un mes realmente importante para todas nosotras. Primero porque sí, no vamos a tener a nuestro Jimin en su cumpleaños, pero va a ser la última vez que no lo tengamos porque el próximo año lo vamos a tener de regreso. Y segundo porque ya vamos a tener a Hobby. Y en un poco de noticias en general, el ministro de Cultura de Corea del Sur afirma que crearán una ciudad de entretenimiento coreana al estilo de Hollywood. Quieren crear infraestructura para cambiar el hecho de que Corea no tiene una meca del entretenimiento a pesar de la inmensa popularidad mundial de BTS. O sea que, como quien dice, si se quieren colgar de todo el turismo de entretenimiento que tienen gracias a BTS para empezar a crear una ciudad dedicada al entretenimiento. No es imposible, recordemos que tienen muy buen cine y que en general sus series también son conocidas en todo el planeta, así que si a esto le sumamos la música de BTS y de otros grupos surcoreanos que también son muy buenos, pues daría como resultado una ciudad de entretenimiento que por ende tendría que ser Seúl. Así que esta es una de las noticias interesantes que tengo para ustedes el día de hoy, pero no es la única. Ya comienzan los festejos del Inktober. Tenemos muchas cosas bonitas para el día de hoy, como ustedes pueden ver. Las fans se están preparando con todo ya. Va a haber muchos cafés temáticos dedicados a Jimin. Estamos en espera de ese inflable maravilloso que ya sabemos qué forma va a tener para este año. Además de que también les traigo una cantidad de arte. Esta artista, por ejemplo, nos regaló estas 2 obras de arte maravillosas. Una dedicada a Jungkook y otra dedicada a Nam, porque fueron nuestros cumpleañeros de septiembre y también los estamos despidiendo. Tenemos una cantidad de imágenes nuevas porque ahorita vamos a hablar del detrás de escena. Se anunció este fin de semana que para el día hoy lunes ya iba a estar disponible, pero ¿quiénes son las que ya pueden ver estas maravillosas imágenes? Además de adelanto de las fotografías, o sea, tenemos unas cosas, por Dios. Vamos a ir hablando acerca de los festejos para Jimin. Para celebrar el Inktober de la mejor manera, ocuparemos organizar nuestro calendario y acá lo tenemos. Revisa las fechas, las dinámicas y participa activamente en todos los proyectos que tendremos como fan bases. Y tenemos todo esto. Me encantó que está la festividad que incluye el concurso de pasteles. Por supuesto que tenemos que hacer también mucho stream, recordarán que es parte de las actividades, pero aquí ya está todo. Dice que tenemos que votar también, o sea, tenemos eventos para distraernos este mes y ayudar a Jimin a seguir alcanzando muchas más metas. Y tenemos una cantidad de mini videos que tienen que ver con el detrás de escenas. También tenemos arte muy sensualoso del Jungkook. Ya saben que esto no me puede fallar, es como la cerecita del pastel siempre que les hago videos, pero este me gustó un montón. Esta artista, cómo la amo y cómo amo todo su precioso arte. Ella es muy atrevida, pero eso me encanta. Pues si me vienen a visitar aquí a mi perfil, se van a dar cuenta que tengo muchas cosas bien, pero bien hermosas y bonitas. Entre ellas esta otra noticia. Who de Jimin reingresa al top 10 en la lista de Billboard Global, que excluye a Estados Unidos, es decir, del resto del mundo, ubicándose en el puesto número 10, siendo su 10ª semana en dicho chart. Pero lo importante es que regresó al top 10. ¡Brava! Y sigue, y eso me hace muy feliz porque la verdad es que la batalla
está súper fiera. Ahora, esto tiene que ver con cómo vamos a poder ver estos materiales. La verdad está un poquito difícil, no imposible, pero sí algo difícil. Ya se encuentran disponibles los detrás de escenas de Are You Sure en Weverse. Solamente pueden verlo las ARMYs que hayan comprado el photobook junto con el código. Por lo tanto, si ustedes no compraron directamente en Weverse el photobook, no van a tener acceso a estos detrás de escena, que en total entre los tres serían casi una hora extra de lo que ya vimos. Pero sí me dio mucha pena enterarme de esto porque yo quería saber cómo verlos, pero confiemos en que alguna alma benevolente en algún momento nos los pueda compartir relacionados con Are You Sure y los detrás de escenas. Y tenemos momentos bien, pero bien hermosos, que no les quiero hacer demasiados spoilers por si en algún momento podemos ver estas escenas, que yo creo que sí, pero solo hay que tener paciencia en estos momentos. Pero bueno, tenemos mucho, pero mucho arte también, como pueden apreciar. Este Jimin me encantó, esta artista también es maravillosa, tiene un estilo y la verdad es que las dos versiones le quedaron increíbles de Jimin. Tenemos otros momentos súper preciosos. Ay, este me hizo mucha gracia. Ay, sí, ¿quién no? ¿Se imaginan? Bueno, pues tenemos muchísimas, pero muchísimas cosas. Ahora, entre otras noticias que también ahorita les voy a dar, hay algunas muy importantes relacionadas con este preciosísimo hombre, Jungkook. Ahorita vamos a hablar de un relanzamiento que vamos a tener del documental de I'm Still. El documental de Jungkook, I Am Still, contará con una versión party que incluirá 20 minutos de videos para poder cantar. Esta versión se transmitirá en cines de todo el mundo a partir del 11 de octubre. Y ahí lo tenemos. Este era el lanzamiento que se estaba ya anunciando desde hace algunos días y que veíamos que estaban preparando, digamos, lo que iba a ser su clasificación. Ya sabemos que salen estas listas donde nos anuncian, de alguna manera nos hacen spoiler de lo que se va a venir, y ahora vamos a tener esto también de Jungkook en los cines, para que estén súper atentas. Y si no han podido ir a verlo, además si van a hacer canciones de Jungkook, híjole, va a valer muchísimo la pena, y nada más de imaginármelo. Esta noticia también la leí durante el fin de semana y me conmovió muchísimo. El ilustrador surcoreano Lee Kei exhibirá algunas de sus obras maestras con el tema de Jimin en la Focus Art Fair de Londres este octubre. La exposición contará con más de 80 obras que lo inspiraron desde 2017 hasta la actualidad, y es que ya sabemos que este artista de verdad ama a Jimin con todo su corazón, no lo niega. Nos hace muy felices ver las cosas que crea para él. Ahora que también, entre otras de esas notas que son bastante interesantes, unas chicas coreanas que fueron a visitar el yate en donde Jimin estuvo grabando Are You Sure mencionaron que el capitán es fanático de Jimin, e incluso sus 3 empleados que trabajaron con él también son fans de Jimin. Es por eso que decidieron iniciar este evento de cumpleaños. Es que ya les decía, ya se vienen todos los eventos para Jimin y esto me causa una gran emoción, porque ahora resulta que hasta donde estuvieron en el yate también son fans. Y ya habíamos visto que las fans de hecho habían ido y habían estado checando todos los lugares donde estuvieron en Are You Sure. Y así tenemos muchas notas, curiosidades de todo lo que vamos a tener durante este mes de cumpleaños de Jimin. Esto apenas está empezando, damas y caballeros, y se viene con todo. Y también les platicaba que tenemos una cantidad preciosa de arte, esto basado en los nuevos momentos que ya vimos de Are You Sure y que están en el fotofolio, y también vamos a poder ver en el detrás de escena. Hasta terminamos nuestro video del día de hoy, agradeciendo a todas las artistas maravillosas, a todas las páginas y sitios dedicados a Jimin que ahorita están preparando festejos para él, y también avisarles que por supuesto acá también vamos a tener nuestro festejo, tal vez no como yo esperaba, pero vamos a hacer algo precioso para Jimin con muchísimo amor. Así que no me despido, les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que me falta traerles nuestro podcast que va a estar súper buenísimo. Gracias por todos sus comentarios, gracias a todos los que nos visitan por primera vez. Ojalá se unan al canal también, me dejen sus comentarios y formen parte de nuestra familia. Así que por el momento sería todo, pero nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en el próximo video.